Bienvenidos a la parte 3 de esta clase de relación ventilación-perfusión, circulación pulmonar y causas de hipoxemia. Al final de la clase anterior empezamos a hablar sobre las diferencias regionales de la ventilación alveolar en un individuo de pie, que es algo que ya estudiaron en la clase de mecánica ventilatoria. Y planteamos la siguiente pregunta. En una persona de pie, ¿dónde es mayor la ventilación alveolar? ¿En las bases o en el ápice pulmonar? ¿Y por qué? Esta pregunta la podemos contestar con un experimento, haciendo que un paciente de pie inhale un material radioactivo, cuya distribución espacial en los alvéolos pulmonares puede ser registrada con detectores de radiación. Así, la distribución espacial del material radioactivo en el pulmón del individuo de pie dará cuenta de la distribución espacial de la ventilación. Así podemos obtener el siguiente gráfico de ventilación por unidad de volumen pulmonar en función de la distancia en altura del pulmón en un individuo de pie. Así observamos que la ventilación aumenta linealmente hacia las bases pulmonares. Vale la pena remarcar que el eje Y de este gráfico representa la variable ventilación por unidad de volumen pulmonar, porque de otro modo, si no se indexara la ventilación a cada unidad de ventilación pulmonar, la simple forma del pulmón, similar a la de un triángulo, donde es mayor la masa en la base que en el ápice, podría ser responsable de un resultado como este, simplemente por haber más unidades funcionales en la base que en el ápice. Al presentarse en el eje Y la ventilación indexada por unidad de volumen pulmonar, podemos asegurarnos que este gráfico está expresando efectivamente que la ventilación por cada unidad funcional, es decir, por cada alvéolo, es mayor en las bases que en el ápice. Es decir, que experimentalmente podemos determinar que la ventilación es mayor en las bases pulmonares en relación al ápice. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar este hallazgo a partir de nuestros conocimientos previos de mecánica ventilatoria? En la clase de mecánica ventilatoria, ustedes hablaron de las fuerzas que afectan al sistema tóraco-pulmonar y que determinan que, cuando el sistema tóraco-pulmonar está en reposo, la presión intrapleural sea negativa. También discutieron que esta palabra negativa la usamos para decir subatmosférica, es decir, con valores de presión por debajo de los de la atmósfera terrestre circundante. Dijeron que la fuerza elástica pulmonar siempre tiende al colapso del pulmón en una persona viva y sana, y que la fuerza elástica torácica tiende a la expansión de la caja torácica hasta el 70% de la capacidad pulmonar total, es decir, en la gran mayoría del recorrido ventilatorio. Y que en conjunto estas fuerzas determinan que la presión intrapleural sea negativa, entendida como subatmosférica, y como el pulmón es una estructura que cuelga dentro de la cavidad intratorácica de ciertos puntos de fijación, el peso del pulmón, es decir, el efecto del campo gravitatorio sobre la masa pulmonar, determina que en un individuo de pie el espacio intrapleural sea más negativo en la región del ápice y menos negativo en la base, como les explicaron en la clase de mecánica ventilatoria. Este fenómeno lo podemos ver ilustrado en el siguiente gráfico. A la izquierda y en rojo tenemos los valores absolutos de la presión medidos en milímetros de mercurio. Y a la derecha y en azul tenemos los valores relativos de la presión medidos en centímetros de agua. Los valores que están recuadrados, estos dos de acá, representan los valores de presión de la atmósfera terrestre circundante. Y el resto de los valores de presión, todos estos de acá, corresponden a los del espacio intrapleural en un individuo de pie. Como pueden ver, estas son formas equivalentes de expresar lo que dijimos previamente, que la presión intrapleural es más negativa en el ápice que en las bases. En general, en la fisiología respiratoria y en la práctica clínica respiratoria, sobre todo en el uso de respiradores artificiales, se hace referencia a la presión en valores relativos y en centímetros de agua, es decir, como se muestra acá a la derecha. Es decir, que en general vamos a hablar en estos términos, tales como estamos mostrando acá a la derecha. Como ustedes vieron en la clase de mecánica ventilatoria, esta diferencia regional en la presión intrapleural, en la que en un individuo de pie la presión intrapleural es más negativa en el ápice que en la base,
hace que los alvéolos del ápice estén más distendidos que los de la base. Y, en contraposición, como la presión intrapleural es menos negativa en la base que en el ápice, los alvéolos de la base están menos distendidos que los del ápice. Ahora bien, en un acto de simplificación vamos a imaginarnos que cada uno de estos alvéolos es estructuralmente idéntico a los demás en cuanto a sus características mecánicas. Con las diferencias de presión generadas por un ciclo ventilatorio, este alvéolo muy distendido en el ápice podría aumentar muy poco su volumen. Por el contrario, con la diferencia de presión generada por ese mismo ciclo ventilatorio, este alvéolo del medio, que está menos distendido, podría presentar un aumento de volumen un poco mayor. Por el contrario, con la diferencia de presión generada por ese mismo ciclo ventilatorio, este otro alvéolo que está en la base y que está menos distendido aún, podría presentar un aumento de volumen mucho mayor en ese ciclo ventilatorio. Es decir, que en esta figura ilustrativa y simplificada podemos ver que en un individuo de pie hay diferencias regionales en la variación de volumen de los alvéolos pulmonares. Y si uno considera que esto ocurre a lo largo del tiempo, podemos entender que estas diferencias regionales en la variación de volumen son en realidad diferencias regionales en la ventilación. Recuerden que la ventilación la representamos con la letra B, con este puntito arriba, que da cuenta de que esta es una variación en el tiempo. Yo cuando puedo pongo el puntito, hay veces que no lo puedo hacer porque me limita el programa que uso, pero va con el puntito arriba para denotar que esto es una variable que cambia con el tiempo. Para entender la causa de que estas variaciones de volumen sean diferentes, podemos remitirnos a este gráfico de volumen en relación a la presión pulmonar. Acá, al igual que antes, estamos representando en el eje Y al volumen pulmonar indexado por unidad de masa, y en el eje X estamos representando la presión como la presión intrapleural. Ustedes ya vieron gráficos de presión en relación al volumen en la clase de mecánica cardíaca y de volumen en relación a la presión en la clase de mecánica ventilatoria. Y como vieron en esas clases, los materiales biológicos presentan una relación no lineal entre volumen y presión, es decir, que no se comportan como resortes ideales y que por consiguiente no responden a la ley de Hooke. Es decir, que cuando una determinada variación de presión del pulmón se produce a presiones intrapleurales más negativas, la variación de volumen generada es menor. Por el contrario, cuando esa misma variación de presión del pulmón se produce a presiones intrapleurales menos negativas, la variación de volumen generada es mayor. Pueden recordar además de sus clases previas que como este es un gráfico de volumen en relación a la presión, la pendiente de la curva es la complacencia, es decir, que es la variación de volumen en relación a la variación de presión. Por lo dicho, podemos entender que los alvéolos del ápice, al estar expuestos a una presión intrapleural más negativa, se encuentran en esta parte de la curva volumen-presión y por consiguiente tienen una complacencia menor. Por este motivo, al producirse la variación de presión de un ciclo ventilatorio, la variación de volumen de estos alvéolos y por consiguiente su ventilación es menor. Por el contrario, en los alvéolos de la base, al estar expuestos a una presión intrapleural menos negativa, que se encuentran por consiguiente en esta parte de la curva de volumen-presión, tienen una complacencia mayor. Por este motivo, al producirse la variación de presión correspondiente a un ciclo ventilatorio, la variación de volumen de estos alvéolos y su ventilación es mayor. En resumen, además de demostrar experimentalmente que la ventilación aumenta hacia las bases, expusimos un razonamiento que nos permite explicar estas diferencias regionales. ¿Qué pasa con la perfusión? Es decir, ¿qué pasa con el caudal sanguíneo que pasa por los lechos pulmonares que pueden realizar hematosis en una persona de pie? Esta pregunta la podemos contestar con otro experimento, inyectando en el compartimento intravascular de una persona un material radioactivo cuya distribución espacial en los vasos pulmonares puede ser registrado con detectores de radiación. Así, la distribución espacial del material radioactivo en los vasos pulmonares del individuo de pie dará cuenta de la distribución espacial de la perfusión. Así podemos obtener el siguiente gráfico de perfusión por unidad de volumen pulmonar en función de la distancia en altura del pulmón de un individuo de pie. Así observamos que la perfusión también aumenta hacia las bases pulmonares.
Esto es lo que podemos determinar experimentalmente, es decir, haciendo un experimento como el que planteamos recién, podemos determinar que la perfusión aumenta hacia las bases pulmonares. Ahora bien, ¿cómo podríamos explicar este hallazgo a partir de todos nuestros conocimientos de fisiología? Para contestar esta pregunta vamos a tomarnos 2 minutos para discutir cuáles son algunas de las particularidades del circuito vascular pulmonar. La primera característica distintiva del circuito vascular pulmonar es que su resistencia vascular es mucho menor que la del circuito vascular sistémico. Esto se debe fundamentalmente a que la longitud del circuito vascular es mucho menor. La segunda característica distintiva del circuito vascular pulmonar es que el sitio de mayor caída de la presión, es decir, en este caso, de máxima resistencia, son los capilares pulmonares. Recordemos que en el circuito vascular sistémico, por el contrario, el sitio de máxima caída de la presión son las arteriolas. ¿A qué se debe esta diferencia entre los dos circuitos? Bueno, como estudiamos en el módulo de fisiología cardiovascular, la manera en la que cae la presión a lo largo de un circuito vascular determinado depende de la geometría de ese circuito, es decir, de la manera en la que se ramifican los vasos generando resistencias en paralelo y de la manera en la que disminuye progresivamente el radio individual de cada vaso. Como la geometría del circuito vascular pulmonar, es decir, la manera en la que se ramifican los vasos, es diferente a la del circuito vascular sistémico, el sitio de máxima caída de presión también es diferente. Esto lo podemos ver en estos dos gráficos de presión intravascular en función de la posición en el árbol vascular representado por distintos vasos. Y esta relación se encuentra graficada para el circuito vascular sistémico y para el pulmonar. En este gráfico vemos que el circuito vascular pulmonar presenta presiones menores que el circuito sistémico. Y recordando que estos son dos circuitos en serie, es decir, que tienen el mismo caudal, estas presiones menores sugieren que el circuito vascular pulmonar tiene menor resistencia. Además, en este gráfico se encuentran resaltados los sitios de máxima caída de presión, es decir, de mayor resistencia, que son las arteriolas en el circuito vascular sistémico y los capilares en el circuito vascular pulmonar. La tercera característica distintiva del circuito vascular pulmonar es que cobra mayor protagonismo el rol de la presión transmural sobre la resistencia vascular pulmonar. En el módulo de fisiología cardiovascular ya estudiamos que la presión transmural es igual a la presión intraluminal menos la presión extraluminal, es decir, que es el gradiente de presión radial que se produce a través de la pared vascular distensible y que determina el radio del vaso. El ejemplo que quizás más recordarán es el de la compresión de las venas de los miembros inferiores por la actividad muscular. Por ejemplo, al contraerse los músculos gemelares. Cuando la presión transmural es positiva, indica que la presión intraluminal es mayor que la extraluminal, llevando a que el vaso esté abierto y frecuentemente distendido. Cuando la presión transmural es negativa, indica que la presión intraluminal es menor que la extraluminal, llevando frecuentemente a que el vaso esté colapsado. En el circuito vascular pulmonar, la presión transmural cobra relevancia en dos aspectos. Primero, respecto a los volúmenes pulmonares y segundo, respecto a la posición del vaso en el campo gravitatorio, sobre todo en un individuo de pie, que es lo que más nos interesa para esta clase. Analicemos primero el rol de la presión transmural sobre la resistencia vascular pulmonar al modificarse los volúmenes pulmonares. Para ello vamos a distinguir entre los capilares pulmonares alveolares, es decir, aquellos que están en contacto con los alvéolos, por lo que la presión extraluminal va a estar dada por la presión alveolar. Y los capilares pulmonares extraalveolares, es decir, aquellos que están en contacto directo con el espacio intrapleural, por lo que la presión extraluminal va a estar dada por la presión intrapleural. En los capilares pulmonares alveolares, esta presión extraluminal está dada en parte por la presión alveolar. Sabemos que la presión alveolar es negativa en inspiración, positiva en expiración y cero en ausencia de flujo. Para simplificar nuestro análisis, vamos a considerar situaciones en las que la presión alveolar es cero, es decir, en ausencia de flujo. Teniendo en cuenta esta consideración, es fácil imaginar cómo los volúmenes pulmonares crecientes generan que el tejido pulmonar se vaya estirando al aumentar su volumen, expandiendo los alvéolos y colapsando los vasos sanguíneos adyacentes a ellos. Este colapso de los vasos sanguíneos alveolares implica que disminuye su radio y, consiguientemente, aumenta la resistencia vascular a medida que aumenta el volumen pulmonar. Es decir, que cuando el volumen pulmonar es cercano a la capacidad pulmonar total, la resistencia vascular de estos capilares alveolares será mayor. En el caso de los capilares extraalveolares, es decir, aquellos que no están en contacto con los alvéolos, sino directamente expuestos a la presión intrapleural,
El gradiente transmural de las presiones estará dado por el gradiente entre la presión intraluminal y la presión intrapleural. A volúmenes pulmonares crecientes, la presión intrapleural se vuelve más negativa y, consiguientemente, estos capilares extraalveolares se dilatan más, aumentando su radio y disminuyendo su resistencia vascular. En resumen, a volúmenes pulmonares crecientes, los vasos alveolares se colapsan, aumentando su resistencia, mientras que los vasos extraalveolares se dilatan, disminuyendo su resistencia. El efecto neto global es una curva bifásica donde la resistencia disminuye entre el volumen residual y la capacidad residual funcional y aumenta de ahí hasta la capacidad pulmonar total. De este modo, la resistencia vascular pulmonar alcanza su valor mínimo a volúmenes pulmonares cercanos a la capacidad residual funcional. Ahora, ¿qué es lo que quiero que te lleves de todo esto? Que la resistencia vascular pulmonar está fuertemente influenciada por la presión transmural y que una de las maneras en las que ésta varía es con el volumen pulmonar. Ahora bien, en segundo lugar nos queda analizar la relevancia de la presión transmural respecto a la posición del vaso en el campo gravitatorio en un individuo de pie, que es lo que más nos interesa para la clase de hoy, que nos va a permitir explicar ese hallazgo experimental que vimos en el que la perfusión de los alvéolos aumenta hacia las bases en un individuo de pie. Entonces, te pregunto, en una persona de pie, ¿por qué será que la perfusión es mayor en las bases? ¿Cuál será el rol de la presión transmural? Lo vemos en el próximo video.